Sentémonos, muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Queremos hacer una primera acotación. Efectivamente, el secretario, el maestro Arturo Herrera, se incorporará en unos minutos más a la conferencia. Por mientras empezaremos con este informe trimestral por parte de la subsecretaria de Ingresos, Victoria Rodríguez Ceja, el titular de Unidad de Planeación, Alejandro Gaitán, y Francisco Arias, titular de la Unidad de Ingresos. Le cedo la palabra a Alejandro Gaitán, quien dará un anuncio. Muchas gracias. Buenos días, tengan todas y todos ustedes, ¿no? Como es de su conocimiento, el día de ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso de la Unión los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que corresponden al segundo trimestre de 2019. El programa económico del actual gobierno tiene como objetivo contribuir a lograr un desarrollo estable, equitativo e incluyente. Y para ello es muy importante conservar la salud de las finanzas públicas y estabilizar el nivel de deuda pública como proporción del PIB y propiciar las trayectorias sostenibles en las variables económicas. Esto con la finalidad de lograr esquemas de protección social y mejoras sostenibles en la distribución del ingreso. Con esta finalidad, el gobierno federal estableció para 2019 como meta fiscal un superávit primario de 1% del PIB. Las trayectorias de las finanzas públicas que se presentan en este informe son congruentes con las metas fiscales señaladas. Para comenzar, me gustaría resaltar algunos de los mensajes principales de este informe. En primer lugar, respecto a la situación económica, durante el segundo trimestre de 2019, la economía global continuó mostrando cierta desaceleración en un contexto de tensiones comerciales y conflictos geopolíticos. La economía mexicana no es ajena a este ciclo y muestra resultados económicos mixtos. Por un lado, la actividad industrial y la inversión han mostrado una mayor debilidad, mientras que las exportaciones no petroleras continúan presentando una tendencia positiva y el mercado laboral un desempeño estable con crecimientos en el salario real. En segundo lugar, los resultados de finanzas públicas al cierre de junio reflejan el compromiso de esta administración con la disciplina fiscal. La evolución del balance primario al segundo trimestre del 2019 se encuentra en línea con el cumplimiento de la meta establecida de un superávit primario de 1% del PIB al cierre del año, con lo que se mantiene el compromiso con finanzas públicas responsables. En tercer lugar, se han implementado acciones dirigidas a mejorar el perfil del portafolio de deuda pública. En consecuencia, el comportamiento de la deuda del primer semestre de 2019 es congruente con la previsión de que al cierre del año el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público mantenga una trayectoria estable. Ahora voy a profundizar sobre cada uno de los informes, comenzando con el de la situación económica. La economía mundial continuó mostrando las tendencias que se habían observado en el primer trimestre del año, en términos de un menor crecimiento, menores presiones inflacionarias y un sólido mercado laboral. Este comportamiento se dio en un contexto de restricciones al comercio internacional, lo cual contribuyó en particular a la desaceleración de la producción industrial manufacturera y a la generación de volatilidad en los mercados financieros. Bajo este escenario, los principales bancos centrales expresaron su preocupación y dieron señales de que la política monetaria actuará de manera oportuna para apoyar la estabilidad de la actividad económica y así cumplir con los objetivos de inflación. Por su parte, la actividad económica en México mostró un crecimiento ligeramente positivo. De acuerdo con la estimación oportuna del PIB publicada por el INEGI el día de hoy, en el segundo trimestre del año, la economía mexicana creció una tasa de 0.4%, que se compara con un crecimiento anual de 0.1% en el primer trimestre del año. Esto es usando cifras ajustadas por estacionalidad. Si consideramos el crecimiento trimestral, en el periodo abril-junio de 2019, el PIB creció a una tasa trimestral de 0.1%, que se compara con una caída que se observó durante el primer trimestre de 0.2%, al considerar el efecto estacional. Por otro lado, durante el segundo trimestre del año, el mercado laboral registró un comportamiento estable, lo cual se reflejó en una tasa de desocupación ajustada por estacionalidad de 3.5%,
de la población económicamente activa. Durante el segundo trimestre de 2019, la inflación general anual registró una trayectoria decreciente al reducirse de 4.83% en diciembre del 2018 a 3.95% en junio del 2019. Esta reducción se debe principalmente a la disminución de los precios de las referencias internacionales de los productos energéticos. Con cifras al cierre del segundo trimestre, la moneda nacional se apreció 1.06% respecto al trimestre anterior. Ahora, pasando al informe sobre las finanzas públicas, en el informe indicamos que durante el primer semestre de 2019, los principales balances de finanzas públicas presentaron mejores resultados que lo programado. En enero-junio, el balance primario presentó un superávit de 228.088 millones de pesos, monto que fue mayor al previsto en el programa de 135.434 millones de pesos. Este resultado está en línea con el cumplimiento de la meta de un superávit primario de 1% del PIB para el cierre del año. En enero-junio del 2019, el balance público presentó un déficit de 119.992 millones de pesos, que es un déficit inferior al que estaba programado de 258.873 millones de pesos. Al cierre del segundo trimestre, los requerimientos financieros del sector público, que es la medida más amplia del balance público, registraron un déficit de 60.941 millones de pesos, en línea con el cumplimiento de la meta que establece un déficit de 2.5% del PIB para todo 2019. Profundizando sobre las finanzas públicas, se observaron los siguientes resultados en materia de ingresos. Los ingresos presupuestarios del sector público durante enero-junio del 2019 se incrementaron en 0.6% real respecto al mismo periodo de 2018 y se ubicaron en 2.623.000 millones de pesos, que representa un monto inferior en 68.430 millones de pesos a lo previsto en el programa. La diferencia en los ingresos observados respecto a los programados se debe a menores ingresos petroleros, tanto del gobierno federal como de Pemex. Los ingresos del gobierno federal se incrementaron en 1.7% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2018 y están por encima del programa en 12.111 millones de pesos. En particular, los ingresos tributarios totales crecieron 4.4% en términos reales con respecto al mismo periodo del año anterior y son menores en 11.062 millones de pesos con respecto al programa. Esta diferencia con respecto al programa se explica principalmente por mayores devoluciones de IVA, de saldos a favor pendientes de 2018, lo que implica una menor recaudación por dicho impuesto. Y destaca por otro lado el crecimiento del impuesto sobre la renta de 1.5 con respecto al mismo periodo de 2018. Por el lado del gasto se observó lo siguiente. El gasto neto pagado ascendió a 2.776.000 millones de pesos al primer semestre de 2019, siendo inferior a lo programado en 174.484 millones de pesos. El menor gasto respecto al calendarizado se explica por un menor gasto no programable, esto es ADEFAS, costo financiero y participaciones, debido a un menor pago de ADEFAS y otros, menor costo financiero y menores participaciones por la disminución de la recaudación federal participable. Y por el otro lado, un menor gasto programable, que es un resultado de menores erogaciones de la administración pública centralizada, de los organismos bajo control presupuestario directo, el IMSS y el ISSSTE, de Pemex y de los entes autónomos. Cabe destacar que el gasto programable de los ramos administrativos, componente sobre el cual tiene control directamente el gobierno federal, muestra un avance de 95% con respecto al programa, mayor al 91% registrado el trimestre anterior, por lo que se continuará trabajando para que el ejercicio del gasto esté en línea con lo programado al cierre del año. Por último, el saldo de los fondos de estabilización al cierre de junio del 2019 se ubicó en 410.000 millones de pesos, monto superior en 22.3 miles de millones de pesos con respecto al cierre de 2018. Pasando ahora al informe de la deuda pública, este enfatiza que las acciones en materia de manejo de la deuda pública se orientaron a mantener una estructura sólida de los pasivos públicos que permita mantener un nivel de costo financiero estable y predecible,
posibilitando una ejecución eficiente del presupuesto. Asimismo, el comportamiento de la deuda del segundo trimestre del 2019 es congruente con la previsión de que al cierre del año, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público continúe mostrando una trayectoria estable. Durante el segundo trimestre del año se realizaron importantes acciones, tanto en el manejo de la deuda interna como de la externa, que permitieron fortalecer la composición de los pasivos públicos. Voy a mencionar algunas de ellas, ¿no? En el ámbito de la deuda interna destaca que en el mes de junio se llevó a cabo una operación de permuta de bonos M dirigida a suavizar el perfil de vencimientos de la deuda del gobierno federal, intercambiando instrumentos de corto plazo por instrumentos de largo plazo. En dicha operación se recibieron bonos M con vencimientos en 2019 y 2021 y se entregaron bonos M con vencimientos entre 2024 y 2047. En total se asignaron 28,228 millones de pesos, disminuyendo las amortizaciones para este y los siguientes 2 años. En materia de deuda externa se realizaron las siguientes operaciones de financiamiento. En primer lugar, en abril, el gobierno federal realizó una emisión en el mercado de euros con una colocación de 1,500 millones de euros a 7 años, así como 1,000 millones de euros a 20 años. Con estas transacciones, el gobierno federal captó recursos por un monto de 2,500 millones de euros, aproximadamente 2,800 millones de dólares. En segundo lugar, durante el mes de junio, el gobierno concluyó una emisión de deuda en el mercado japonés, diversificando de esta manera el perfil de la deuda, a través de lo cual se colocaron 165,000 millones de yenes en 4 bonos, a plazos de 3, 5, 7 y 10 años. Se contó con la participación de 107 inversionistas de distintos sectores del mercado japonés y de otras geografías, alcanzando una demanda total por 225,000 millones de yenes. Dentro de esta operación de financiamiento destaca que tanto el monto colocado como la demanda alcanzada significaron máximos históricos para una emisión de deuda realizada por el gobierno federal en el mercado japonés. Y con esto concluyo la presentación de los presentes. Muchas gracias. Buenos días. Tengo 3 preguntas. Quiero saber si tras la publicación del PIB, que hoy publicó el INEGI, ustedes mantienen su estimado de crecimiento, porque en la conferencia mañanera el presidente dijo que sí vamos a crecer 2%. Entonces, de mantenerlo, ¿cuánto necesitaremos crecer en los siguientes 2 trimestres para alcanzar esta cifra? Por otra parte, Hacienda anoche reportó un subejercicio del gasto por 174,000 millones de pesos, pero el presidente dijo que no hay tal, que él tiene otras cifras. Me gustaría saber, pues, dónde está esta, pues, falta de, no sé, de coordinación o qué está pasando ahí. Por otra parte, en el reporte mencionan que los menores ingresos del gobierno federal respecto al aprobado implicaría el uso del fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios. Quiero saber si esto va a ser, en qué monto estiman que sea, y si entonces este fondo ya no se va a ocupar para apoyar a Pemex, y entonces qué va a pasar con los apoyos a Pemex. Gracias. Un favor, seguimos con Leonor Flores del Universal. Ahorita que habrá una postura del secretario en cuanto llegue sobre el tema de crecimiento, pediría que esperáramos un poco, pero de todos modos seguimos con el tema de las preguntas, ¿no? Leonor Flores del Universal, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para la subsecretaria, ¿nos puede decir cuál es la situación de las LECES? ¿Nos puede decir cuál es la situación de las LECES, las cuentas por liquidar certificadas, tramitadas? ¿Nos puede decir si tienen una situación normal o de pasivos? ¿Cómo están las LECES relativas a nómina, a la obra pública? En pocas palabras, ¿en dónde se encuentra el cuello de botella en las LECES? Y si los proveedores del gobierno se tienen que preocupar por la falta de pago, los retrasos, no sé. Y también los ADEFAS también. De por sí en el paquete económico aprobado por la Cámara de Diputados se hizo un recorte muy importante en los ADEFAS. ¿Por qué están reduciéndose muchísimo más los ADEFAS?
¿tienen disponibilidad presupuestal para el pago de estas cuentas certificadas por liquidar? O sea, ¿hay presupuesto o qué está pasando? Y si por esta razón van a usar el Fondo de Estabilización. Y para Francisco Arias, por favor, ¿qué tanto están previendo que sigan afectando las devoluciones de impuestos a la recaudación? Ya pasó el primer semestre y pues al parecer sigue siendo uno de los motivos por los cuales la recaudación de impuestos está por debajo de lo programado. Gracias. Seguimos con Ivonne Martínez de Notimex, por favor. Sí, buenos días. Insistiendo un poco en la estimación de crecimiento, es también si mantienen el pronóstico para todo el sexenio de un promedio de 4%. También el presidente ratificó hoy que el próximo año no va a haber nuevos impuestos, ni se van a aumentar los que existen, ni habrá más deuda. Sin embargo, Morena, algunos legisladores de Morena están impulsando un impuesto a las compras en algunas aplicaciones como Amazon, Uber, Airbnb. Entonces, quiero saber si respaldan esta propuesta y cómo se contradice con lo que plantea el presidente. Y también apenas el Fondo Monetario recientemente en sus actualizaciones de pronósticos económicos globales recomendó a México impulsar reformas estructurales para apoyar el crecimiento. Entonces, quiero saber si en el corto plazo ya están considerando iniciar algún tipo de reforma que estimule la economía. Muchas gracias. Bueno, terminamos con esas preguntas. Insisto, un poco esperemos al secretario para tratar el tema de crecimiento, pero bueno, le doy la palabra a no sé, hay algo que puntualizar. El vocero, vamos a responder. La parte de crecimiento lo dejamos para ahora que llegue el subsecretario, ¿no? Entonces digo, tal vez el secretario, perdón. Me quedé en el pasado. Con respecto, digo, hay una, en los periódicos, en las notas, ha aparecido que hay un subejercicio del gasto de 174,000 millones de pesos. Hay una diferencia entre lo que estaba programado y lo que está dando yo ahorita, solamente para mencionar, que son 174 de diferencia del gasto, pero hay una parte del gasto que es gasto no programable, y el gasto no programable, ese pues en sí no está programado, es una estimación, y el gasto que incluye participaciones, costo financiero y ADEFAS, ¿no? Entonces, en ese sentido el gasto no programable es menor en 50,000 millones de pesos, lo cual, digo, en la parte de intereses se reduce en 32,000 millones de pesos, lo cual es una buena noticia, ¿no? Pues, se está pagando menos interés, el costo de la deuda del sector público es menor con respecto a lo que se había programado. Y bueno, y el resto sí, eso es del gasto programable, ¿no? Y con respecto a los ingresos y al uso del FEIP, ¿no? Voy a conjuntar dos respuestas del FEIP. Se decía si se iban a usar para los LESes o las AEFAS. No, primero el FEIP, el uso, no es de que se tenga contemplado el uso del FEIP. El uso del FEIP está en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Y cuál es la idea del FEIP? El FEIP es un fondo que se alimenta en los años en los que los ingresos son mayores que lo que se había programado, lo que se había presupuestado, lo que había sido motivo de la ley de ingresos, y que por algún motivo, digamos, mayor crecimiento económico, mejores precios del petróleo, mejores condiciones para los ingresos se incrementan con respecto a lo programado. Entonces, en esos años, digamos, de bonanza, o en esos años donde hay mayores ingresos, se acumulan los recursos, los ingresos excedentes, que son para usarse en los años en los que los ingresos son menores con respecto a lo que se había programado. De esta manera, en este año, por diversas situaciones, tanto la parte de los ingresos petroleros y sobre todo los ingresos petroleros, pero también los ingresos tributarios, consideramos que van a ser menores a los programados. No estamos todavía, hasta ahorita todavía no se activa el FEIP, pero consideramos que para el cierre del año van a ser menores. Y entonces, de acuerdo con lo que establece el artículo 21, usaríamos el FEIP para hacer frente a los menores ingresos.
Y este uso del FEI pues, lo que permite, y esa es la parte importante, es estabilizar el gasto público. Si no se usan los recursos del FEIP, entonces hay que hacer recortes mucho más grandes y esa es la idea de los fondos de estabilización, ¿no? En este caso, este fondo de estabilización es al interior del ejercicio y entonces le da estabilidad al gasto y evita que se hagan, cuando hay recursos en el FEIP, evita que se hagan recortes que podrían significar recortar más gasto de inversión, recortar más pues en general más gasto, ¿no? Entonces es algo necesario y que está establecido en la normatividad, ¿no? Ahora, no se da, el FEIP en algún momento dado se consideró para la parte de Pemex. No, el FEIP no se va a usar para apoyo a Pemex, ¿no? Ese es un hecho y pues bueno, está con respecto a lo que está establecido en el artículo 21, su uso. Bueno, lo que está establecido en la Ley Federal de Presupuesto, el uso para compensar los ingresos establecido en el artículo 21. No sé si quieren. Sí, bueno, sobre las preguntas, me gustaría empezar con la de economía digital. Y ahí me gustaría comenzar diciendo que para la Secretaría de Hacienda, la economía digital es un sector que ha venido creciendo rápidamente y que deseamos que siga creciendo así. En ese sentido, le vemos muchísimos beneficios para la economía en su conjunto. Tiene beneficios en términos de competitividad, para los consumidores en términos de mejores precios y mejor calidad en productos y servicios. Y ese es el punto de partida de la estrategia que tenemos para adecuar el marco tributario. Ahora, dicho eso, en el diagnóstico que hemos hecho en los últimos meses, hemos visto que el marco tributario se ha visto rebasado por el rápido avance tecnológico. Por poner un ejemplo, en la ley del IVA está establecido que es el importador el que tiene que hacer el entero del impuesto sobre las importaciones definitivas y que actualmente vemos que hay muchísimas importaciones de bienes intangibles, de contenido digital. Seguramente muchos aquí tienen contratados servicios de streaming. Y resulta administrativamente muy costoso que los hogares cada mes vayan y hagan el entero del IVA. Entonces es un claro ejemplo de cómo la tecnología ha rebasado el marco legal y tributario, y lo que nosotros vamos a plantear en el 8 de septiembre en el paquete económico como parte de la ley de ingresos es precisamente eso, ¿no? Adecuar el marco tributario a la realidad, y siempre cuidando de no obstaculizar el desarrollo de una industria a la cual le vemos beneficios por todas partes. Eso es lo que yo puedo hablar de lo que nos corresponde a nosotros. No he conocido la propuesta que tengan los legisladores. Estoy seguro que lo que nosotros enviemos podrá complementarse con lo que los legisladores tengan en mente, pero no conozco la propuesta de los legisladores. Aquí me gustaría apuntar algo más. No estamos pensando crear impuestos nuevos o aumentar las tasas de los existentes. Es simplemente adecuar el marco tributario a que se cumpla a cabalidad con los impuestos que ya existen, con los impuestos que se generan a través de las plataformas. Entonces, en ese sentido, está en línea con lo que el presidente ha manifestado varias veces, que es no crear impuestos nuevos o aumentar tasas. Es simplemente aumentar la base y incorporar a personas o contribuyentes que por distintas razones, muchas veces no por mala fe, no están cubriendo. Y sin duda será una fuente de ingresos que en su momento anunciaremos. Eso con respecto al tema de economía digital. Con respecto al tema que preguntaba la colega del Universal, pues sí, desafortunadamente se quedaron del año anterior saldos por arriba de 40,000 millones de pesos que se retrasaron, y que a nosotros nos tocó hacernos cargo, y todavía queda un monto importante, arriba de 10,000 millones, y bueno, también vale la pena mencionar que lo que vemos ahora en los tributarios, usted mencionó solo del IVA, ¿no? Pero la parte que incluye ya renta, esa ha tenido un crecimiento notable por encima del ritmo de actividad económica, y eso presumiblemente, y tal vez podríamos luego ver cifras, tendría que ver con la medida que se tomó de eliminar la compensación universal. Gracias.
¿Algo más que agregar? Sí, la subsecretaria. Muy buenos días a todas y a todos. Les agradezco mucho sus preguntas y qué bueno tener la oportunidad de aclarar esta inquietud que ha surgido del subejercicio del gasto del presupuesto del gobierno federal. Y justo en este momento que vamos a mitad del año, creo que va a ser muy importante poder clarificar con las cifras que les podamos compartir ahora y ojalá, bueno, pues pueda quedar subsanada esta inquietud. Hay dos maneras de medir el avance del ejercicio. Por un lado, como sabemos, bueno, hay un calendario programado que determinan al inicio del año las áreas ejecutoras del gasto y, bueno, una manera es medir justamente respecto a lo que programaron a cierto periodo si alcanzaron ese objetivo o no. Pero por otro lado tenemos el avance del ejercicio comparado contra el presupuesto anual que tenemos autorizado. En este caso, las unidades ejecutoras del gobierno, descontando la parte del gasto no programable que, como bien señalaba el licenciado Gaitán, el doctor Gaitán, no cuenta como subejercicio. En realidad, una programación del 50% para la primera mitad del año, de manera natural por la estacionalidad que tienen ciertos rubros de gasto, digamos que nos llevaría a tener un gasto ligeramente inferior al 50% del ejercicio. ¿A qué me refiero? En específico, en el rubro de servicios personales, se suele programar históricamente a 12 partes, pero la nómina en realidad se va devengando conforme bueno, pues el pago normal de los trabajadores. Sin embargo, conocemos pues que las prestaciones de fin de año se dan justamente en el último trimestre del año. Por otro lado, existe también un tema importante que en ocasiones ocurre antes de la primera mitad del ejercicio y a veces se da un poco después, que es este caso, que se refiere a las negociaciones con los distintos organizaciones sindicales. Estamos justamente en ese proceso, se han cerrado varias, algunas todavía no. En cuanto se terminen esas negociaciones, se aplicará pues lo que todos conocemos como el retroactivo del salario, que eso implicará que el aparente subejercicio que no es tal en el capítulo 1000, bueno, tenga justamente el gasto correspondiente y bueno, de esa forma no esperamos ningún subejercicio para este rubro de servicios personales. Otro rubro importante es el gasto de capital. El gasto de capital, por su naturaleza, se ejerce la mayor parte en la segunda mitad del año. Esto es la estacionalidad natural de este tipo de gasto. ¿Y a qué se debe? A diferencia de los servicios y gastos operativos que normalmente tienen una periodicidad mensual casi a 12 partes, la inversión no funciona de esta forma. La inversión, bueno, primero lleva un proceso para preparar los procesos de licitación, como todos sabemos. Una vez que se adjudica, normalmente se dan ciertos anticipos que dependiendo, bueno, de la magnitud de la obra y las decisiones o los planteamientos que se hayan incorporado en las bases de licitación, bueno, pues se da un anticipo a los contratistas y por supuesto se les va pagando conforme se da el avance de la obra, que normalmente, bueno, pues se trata de obras de gran magnitud que van avanzando poco a poco conforme van entregando estas cuestiones o estas obras que se contrataron a lo largo de, sobre todo, de la segunda mitad del año. Entonces, este es un comportamiento muy natural. El avance del ejercicio del gasto de capital va en 44.1%, creemos que muy en línea de lo que se espera del gasto de capital en cualquier administración. Por otro lado, si observamos lo que les señalaba, los otros gastos de operación, esos se ejercen prácticamente a 12 partes y se puede observar que el avance de su ejercicio está en 50.8%, es decir, no hay un subejercicio tampoco en este rubro. Y otro rubro que me gustaría destacar es el de subsidios, transferencias y aportaciones. En este caso, si bien no vamos a la mitad, estamos muy cercanos a eso, estamos en un 46.7% del avance del ejercicio anual. Y esto, bueno, pues como se ha planteado en diversas ocasiones por el señor presidente, el secretario y bueno, en este caso por una servidora, tiene que ver justamente con, como todos sabemos, la reconfiguración importante que se dio de los programas sociales por parte de las indicaciones del señor presidente. Por otro lado, también incide un procedimiento natural que incluso está normado en distintas leyes y normas que todos conocemos,
destaca el hecho de que cuando es un año de transición, las reglas de operación que en otro año cualquiera serían aprobadas aproximadamente a finales de noviembre, las reglas de operación de programas sociales, en este caso, como ustedes saben, bueno, pues el presupuesto fue aprobado a finales de diciembre y a partir de ahí las unidades ejecutoras empezaron a plantear las reglas de operación para los programas sociales nuevos. Adicionalmente, sabemos que hubo una indicación de, en lo que tiene mucho interés el señor presidente, que no se pierda el recurso en intermediarios. Entonces, esto llevó toda una reconfiguración que, como podemos observar, de cualquier manera nos lleva a un ejercicio de gasto ya casi de la mitad en el rubro de subsidios, transferencias y ayudas. Y quisiera también compartirles, justamente para enfatizar este punto, este rubro del capítulo 4000 en el periodo de enero-marzo, que fue el rubro que ustedes observaron en el trimestre anterior, estaba en 155.971 millones. Ahora está para el periodo abril-junio, es decir, comparando un trimestre con el otro, subió a 195.677, es decir, tiene un crecimiento del 25.5%. De tal manera que, como bien señaló el señor presidente en la mañana, consideramos que el ejercicio del presupuesto va en línea con lo que en cualquier otra administración se ha observado y no tenemos subejercicio del gasto. Estamos a nivel global en un 46.2% de avance anual y estamos totalmente seguros de que vamos a ejercer todos los recursos para la segunda mitad del año. Entonces, espero que con esto haya podido darles un poquito de elementos adicionales para que esta duda que era el subejercicio y si el gasto está lento y está afectando la economía, ojalá se haya podido aclarar. Y las cifras, bueno, pues ustedes las pueden consultar en el trimestral y pues estamos a sus órdenes para cualquier otra duda. Y bueno, justo vinculándola con el tema de lo que usted me consultaba respecto al pagado, en realidad no hay ningún problema respecto al pago de los proveedores. El presupuesto, pues como usted ve, está asegurado. Hay un proceso natural, digamos, entre que un proveedor o un prestador de servicios entrega el bien, pues hace una revisión natural al interior de las unidades ejecutoras y una vez que está validada la factura y se confirma que los bienes que fueron contratados están entregados, pasa en automático por una solicitud directa que ya va de la unidad ejecutora a la TESOFE y ellos tienen una programación entre 48 y 72 horas normalmente, entonces realmente no hay ningún problema con el tema de los pagos, entonces los proveedores deberían estar totalmente tranquilos. Muchas gracias. Vamos con una segunda ronda. Les comento que el secretario puede llegar en cualquier momento. Procederíamos a la segunda ronda y bueno, si llegara el secretario seguramente hará una postura sobre el tema en mención por parte del presidente en la mañana de crecimiento. Pero por mientras, Elizabeth Albarrán, del Economista, por favor, acá adelante. Hola, buenos días. Quisiera preguntar otra vez sobre el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, porque en los criterios generales de política económica del 2020 se reconocía que ya no iban, o que los ingresos iban a ser inferiores en 121,000 millones de pesos por menores ingresos petroleros. Entonces, para este año, ¿cuánto podrían ocupar entonces del Fondo de Estabilización? Pues entiendo que en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se dice que se pueden utilizar, pero ¿cuánto estarían previendo utilizar de este fondo? También quisiera preguntar a la subsecretaria, en este primer semestre, ¿cuántos despidos o cuántos trabajos se perdieron en este primer semestre? El sector público habla de 300,000 empleos, quisiera saber la cifra oficial de Hacienda y si esto no les preocupa que pueda afectar las operaciones de algunas dependencias como la Secretaría de Hacienda, porque con la eliminación de las direcciones adjuntas se habla de que pues va a haber problemas para la gente que pues ve cosas muy, muy técnicas y por la baja de salarios y porque no son salarios competitivos, pues estas unidades estén en riesgo. Y solo por último quisiera preguntar, los datos que se presentan al primer semestre, vemos que el costo financiero de la deuda es más alto de lo que se destinó en inversión o el gasto en capital. Usted ahorita explicó que pues es normal, ¿no?, que el gasto en capital no se ejerza tanto en el primer semestre, pero entonces, ¿qué está pasando con el costo financiero? ¿Por qué vemos que ha sido más alto que el gasto en capital y si esto no les preocupa? Y solo una precisión, entonces han ejercido 46.2% de todo el gasto, 46.2%, sí, ¿verdad? El gasto
programable. Y de todo el gasto neto total, ¿cuánto se ha ejercido? 46.4. Ah, perfecto. Gracias. Le damos la palabra a Cenecien Flores del Financiero. Hola, buenos días. Quiero también insistir en el tema del subejercicio. Si bien ya nos explicó los factores, hay un común en las dependencias que tienen subejercicio, que es las que se dedican a infraestructura o construcción de obra. Algunos programas están en niveles. ¿Qué es lo que está atorando este subejercicio en estas dependencias enfocadas a infraestructura? ¿Es un problema de funcionarios? No sé, que quisiera usar esa palabra dolo, de que no se está ejerciendo ese gasto. ¿Qué es lo que está atorando en estas dependencias específicamente? Y en el tema de ingresos, se firmó este acuerdo con las plataformas tecnológicas y tengo entendido que a partir del 1 de junio se empezó a cobrar este impuesto ya a estas plataformas. Me gustaría saber, o sea, cuánto ha ingresado de este pues acuerdo que se logró, porque el IVA cayó, ¿no? Y si bien ISR aumentó, el IVA sigue cayendo, entonces no se está reflejando esta recaudación de las plataformas, no la ven todavía en junio. Sería eso básicamente. Seguimos con Miguel Ramírez de Impuesto, por favor. Buenos días. A mí me gustaría saber en la parte del IVA, el secretario cuando compareció en la Cámara de Diputados dijo que la compensación universal ya a partir de mayo había dejado 7,000 millones ya como ingreso por este mecanismo que se puso. Entonces ya decía que a partir del segundo semestre ya iba a empezar a tener una recaudación positiva. ¿Qué ha pasado? Porque todavía dice que hay 10,000 millones que restan. Entonces, si pudiera precisar esa parte. En la parte de la recaudación con las plataformas, hasta donde tengo entendido, y si pudiera ustedes explicarlo, precisarlo, es que no se han conectado todavía. Y que no se han conectado todavía y que no están reportando los ingresos que deben de pagarse en los impuestos. Entonces, si pudiera aclarar esa cuestión. Y en la parte de los ingresos de Pemex, ya ve que dejó toda una carga fiscal. Esa carga fiscal que se redujo, ¿cómo va a impactar en este año? ¿O cómo se va a reponer? Porque todavía no se ha explicado de manera detallada. Gracias. Muchas gracias. Pues empezamos nuevamente esta ronda. ¿Quién? Alejandra. La subsecretaria, muchas gracias. Gracias. Bueno, compartirles respecto a la inquietud de las plazas. En realidad, en cuanto a Hacienda, nosotros simplemente recibimos por parte de las unidades ejecutoras la devolución de plazas que solicitan las unidades ejecutoras. Es decir, habíamos compartido con ustedes hace 3 meses que derivado también de la reestructura de las áreas, el presidente nos ha instruido a todos buscar eficiencias en el gasto, incluido evitar duplicidad de funciones, en fin, que ha llevado a las áreas ejecutoras a hacer toda esta reconfiguración. Entonces, en muchos de los casos nos han devuelto muchas plazas que ya estaban vacantes, mucha gente también voluntariamente, digamos, con el cambio de administración de manera natural decidió dejar la administración pública. Entonces, nosotros lo que tenemos es cuántas plazas nos devolvieron las unidades ejecutoras. En total fue un monto de 8,353 plazas que a la fecha han sido devueltas a nuestras unidades. Como compartíamos también la vez pasada, esta medida no representa un ahorro de recursos porque la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto, ya había aplicado justamente un recorte en la nómina y justamente las unidades solamente están devolviendo para, están en línea con el recurso que tienen aprobado desde origen por la Cámara. Y por otro lado, me preguntaba respecto al tema del gasto de capital. En cuanto al gasto de capital, a lo mejor voy a aprovechar para enfatizar un poquito más la composición de este rubro. Les compartía, que estamos en línea con el avance del ejercicio anual respecto a otras administraciones, incluso respecto al año anterior que yo señalaba en nuestra conferencia de hace 3 meses. 2018 fue un año, sabemos, de cierre de administración, donde el ejercicio de gasto en todos los rubros, de manera,
típica se acelera, ¿no? Y eso ocurrió el año pasado. Sin embargo, si comparamos el avance del gasto de capital que hubo hace un año, justamente este mismo periodo, contra el que tenemos ahora, lo que se observa es que la variación prácticamente se explica por un rubro que me gustaría enfatizar. Si recordamos, en administraciones anteriores, recordaba que en administraciones, bueno, le damos la bienvenida al señor secretario. Muchas gracias. Continuamos con, Perdón, sí. terminamos Nada las más para respuestas concluir. gracias. Les compartía, bueno, como sabemos, y también lo ha señalado el señor presidente, bueno, parte de su visión es justamente evitar la discrecionalidad del gasto. En años anteriores, el ramo 23 era un rubro que se utilizaba para dar recursos a los estados de manera, digamos, no tan transparente y con cierto grado de discrecionalidad. Esto, como ustedes saben, fue eliminado en la aprobación del presupuesto de egresos 2019 por la Cámara de Diputados, de tal forma que justamente uno de los componentes de gasto de capital es el rubro de subsidios, transferencias y aportaciones, que básicamente es el ramo 23. Entonces, la variación que hay entre lo que estamos ejerciendo este año y hace un año justamente a este mismo periodo es el ramo 23. Entonces, quitando ese efecto, vamos en línea con lo que teníamos ejercido en la administración para este rubro, ¿no? Entonces, estamos completamente seguros de que al cierre del ejercicio tendremos el gasto, incluso a la inversión, que podríamos decir que es el que tiene un menor avance, pero va en línea con, como les señalaba, la estacionalidad del gasto de la inversión. Gracias. Ahorita contestamos. Le pido a Francisco que por favor continúe. En lo de las plataformas, por temas de implementación, la gran mayoría se subió el 15 de julio, por lo tanto empezarán a enterar el día 17 de agosto. Entonces, todavía no tenemos la cifra. En cuanto a la compensación universal, efectivamente la cifra mayo era alrededor de 7,000. Ya a junio el impacto en saldos a favor que presumiblemente provenían de operaciones con operaciones inexistentes llega a 22,000, ¿no? Entonces un poco lo que veríamos sería el contrafactual de las cifras de ahora. Habría que restarles eso en caso de que no se hubiera tomado la medida. En el caso de la reducción de la carga fiscal, eso es a partir del próximo año. Nuestras estimaciones son alrededor de 45,000. Y ahí lo que te diría es que hay dos formas de aumentar la recaudación. Una primera vía, que es la tradicional, la que la mayoría de las personas tiene en mente cuando piensa en aumentar la recaudación, que es subir impuestos o crear impuestos nuevos. Pero también hay otra vía, ¿no? Y otra vía que en un país como México, donde uno de los problemas más persistentes ha sido la baja recaudación y las altas tasas de evasión, que consiste en mejoras administrativas, en medidas que están orientadas a incrementar la eficiencia en la recaudación, y esa es la vía por la cual vamos a seguir este y el próximo año. Tal vez la dejaría ahí para darle paso a más preguntas ahora que llegó el secretario. No, bueno, primero termina Alejandro Gaitán, titular de Unidad de Planeación, por favor. Bueno, con respecto a la pregunta sobre el cuánto del Fondo de Estabilización se va a usar, bueno, eso no se decide, el uso del Fondo de Estabilización se hace con respecto al faltante de ingresos, a la caída de ingresos observada, ¿no? Entonces no se puede decir ahorita cuánto se va a usar. Simplemente, como decía en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece cómo se usa. En este caso habría que ver cómo termina y se va a ir usando trimestralmente conforme, o sea, si hay reducción de ingresos con respecto a lo que estaba programado, se puede ir usando trimestralmente, pero estimamos que el uso sería alrededor de 121,000 millones de pesos, 121,000 millones de pesos. Para el cierre del ejercicio. Y eso sería, ahora con respecto a los ingresos de Pemex y cómo van a impactar este año, cómo se van a reponer. Los ingresos de Pemex, digamos, el apoyo a Pemex, ¿no?
se ha dado conforme al espacio que ha tenido el gobierno federal para apoyarlo, ¿no? O sea, sí la administración está comprometida con mantener las metas fiscales y con tener una disciplina, mostrar una disciplina fiscal, y entonces en base a lo que se ha podido, y entonces justamente hemos visto cómo vienen los ingresos y cómo vienen los gastos para poder acomodar los apoyos a Pemex. A ver, vamos a interrumpir tantito la última ronda de preguntas. Vamos a darle la palabra y la bienvenida al secretario, el maestro Arturo Herrera. Le vamos a dar, él va a plantear un tema y que ya han preguntado sobre el tema de crecimiento. Les pedí a los compañeros periodistas que nos esperaran tantito y finalizamos con la última ronda de preguntas. Muchas gracias. Adelante, secretario. Muchísimas gracias y entiendo que es un formato un poco inusual de un informe trimestral cuando un secretario les cae para hacer alguna aclaración. Bueno, y de hecho aprovecharía el viaje haciendo una pregunta sobre el costo financiero y la inversión en capital. Son dos cosas completamente diferentes. El costo financiero depende del saldo de la deuda y es muy sencillo. Tú ves cuál es el saldo de la deuda, le imputas la tasa de interés implícita, es una tasa compuesta entre la parte nacional y la parte en dólares o en divisas, porque son más de dólares, y eso te da el costo financiero. Dependiendo de cuál es el saldo, es lo que es el costo financiero, y ese no tiene nada que ver con el gasto de capital. Ahora déjenme explicarles por qué estoy aquí. Como ustedes saben, hoy por la mañana se dio a conocer la cifra de crecimiento para el segundo trimestre del Producto Interno Bruto por el INEGI, y este número había generado gran expectativas y a mí me parece que una discusión que ha sido muy interesante y yo creo que una discusión muy sana, y el elemento central de esa discusión es si a partir de que el INEGI diera a conocer esa cifra, México iba a entrar o no en una recesión. Y de hecho el término con el que frecuentemente se estaba manejando en los medios es si México entraba o no en una recesión técnica. Déjenme empezar por ahí. México no está en una recesión técnica. ¿Okay? Ahora, voy a hacer tres comentarios. Voy a centrar mis comentarios alrededor de tres temas. Uno, ¿cuál es la definición técnica o no de recesión y de qué estamos hablando? El segundo es, independientemente de si estamos o no en una recesión y no estamos, hay una desaceleración y qué estamos haciendo. Y el tercero es, qué cosas son importantes para la agenda de mediano plazo del país que tiene que ver con cómo atacar el ciclo económico, que no vamos a empezar a plantear ahora, pero que forman parte de lo que queremos hacer en los próximos años y probablemente en el próximo año. Déjenme empezar entonces por el primero. Algo que es una verdad de perogrullo y que yo he venido insistiendo muchas veces, es nosotros tenemos que reconocer que la economía tiene una naturaleza cíclica, es decir, la economía tiene periodos de expansión y tiene periodos de contracción. Usualmente cuando hay un periodo de contracción se habla de una recesión. La forma, si lo viéramos en el pasado, es aquellos periodos donde hay una caída de la actividad económica importante. Primera aclaración, una recesión no necesariamente es una crisis. En países como China, que estaban creciendo al 10%, probablemente una disminución de la actividad como la que con relación a la que tendrían, les clasificaría una recesión con tasas de crecimiento del 5%, que nosotros no hemos visto en muchos años, ¿no? Entonces, una recesión no es una crisis, y las recesiones pasan frecuentemente en el país. A veces pasan en periodos importantes, en periodos de crisis, pero a veces son relativamente pequeñas, por ejemplo, una recesión oficial en el año 2000. Segundo punto, ¿cómo se miden las recesiones? Hay una definición oficial en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos, quien define las recesiones y se define cuándo empieza una recesión y cuándo acaba en un periodo de expansión, eso es lo que técnicamente se llama el fechado del ciclo, es decir, cuál es la fecha donde empieza una recesión y cuándo es la fecha donde empieza una expansión. El fechado del ciclo lo realiza un organismo académico que se llama el National Bureau of Economic Research, y la definición que ellos tienen de recesión es la siguiente, por aquí la tengo, es
Una recesión es una reducción significativa y generalizada de la actividad económica en un país con una duración mayor de algunos meses y que es evidente en el términos del PIB real, que es el número que dio a conocerse hoy el INEGI, el ingreso real, el empleo, la producción industrial y las ventas al mayoreo. Es decir, bajo la definición del National Bureau of Economic Research, no es solamente una variable, como el crecimiento del PIB, la que define si se está en una recesión o no. El INEGI, de manera muy interesante, está aproximándose y tratando de construir una definición similar acá. Y ha evolucionado en dos sentidos. Por uno, tiene una definición de ciclos, ya. En el INEGI ustedes pueden ver los periodos de ciclo dentro del INEGI, pero el segundo, y me parece que es muy importante, tiene ya creado un comité con economistas académicos del sector financiero, etcétera, que va a ser el encargado de fechar el ciclo mexicano en eso. Este comité va a tener, me parece que 2 sesiones más a lo largo de este año y tuvo en junio pasado su instalación. Hay economistas muy conocidos como Juan Carlos Moreno Bride, Jonathan Heath, Luis Fonserrada, forman parte de este consejo. Bueno, esa es la definición oficial esa es la definición con la que se determina si un país está en recesión o no, y frecuentemente requiere que se haya avanzado en el ciclo, es decir, si estuviéramos cayendo, requiere que se haya avanzado en el ciclo para determinar qué es. Hay una definición usualmente aceptada, aunque no es la oficial, que dice que si un país tuviera 2 caídas consecutivas de la serie desestacionalizada del PIB, se estaría en una recesión técnica, y eso es lo que estuvo en los medios en los últimos meses. ¿Qué quiere decir esto de serie desestacionalizada? Quiere decir que al compararse se tiene que corregir por días hábiles. Por ejemplo, es muy importante en el caso de este semestre, porque este semestre la Semana Santa cayó en abril y el año pasado había caído en marzo, entonces se tiene que hacer una corrección por días hábiles. Ese es uno de los números que reporta el INEGI hoy, y la serie desestacionalizada del PIB del segundo trimestre no tiene una caída, tiene un crecimiento menor, un crecimiento marginal de 0.1%. Y por lo tanto, dado que había habido una caída de la serie desestacionalizada del PIB en el primer trimestre, si mal no recuerdo, de menos 0.2, y un crecimiento en esta, no hay 2 trimestres consecutivos, y aún con esa definición, que no es la oficial, pero la que todo el mundo está observando, no hay una recesión. Entonces, punto número 1. Ahora, punto número 2, de todas formas hay una desaceleración económica, más allá de dónde estamos en términos de si había recesión o no, y no la hay, sí es un tema que nosotros tenemos que abordar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros como parte estructural de la política fiscal del gobierno y como parte coyuntural de la política fiscal del gobierno? En primer lugar, yo destacaría el impulso a una serie de programas sociales que son para ustedes conocidos y que para estos menesteres tiene 3 efectos distintos. El primero, estos programas sociales crean una red de protección social que ayuda a mitigar, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, los efectos del ciclo económico. En particular, en una desaceleración, estos programas ayudan a proteger el nivel de bienestar de la población. Tienen un segundo y un tercer efecto que son relevantes. Un segundo efecto es ayudar a mejorar la distribución del ingreso del país, pero tienen un tercer efecto que es central para la discusión que estamos teniendo en estos momentos con relación a la coyuntura económica, y que es el siguiente. Al ser los destinatarios de este programa, los sectores más vulnerables, los que están en las partes bajas de la distribución del ingreso, estos son sectores que tienen una propensión marginal al consumo muy alta. Es decir, en la medida en que reciben sus ingresos, con una probabilidad muy alta, un porcentaje muy alto lo van a gastar. Y eso se traduce en un aumento de la demanda agregada, lo cual ayuda a paliar los efectos en el ciclo económico. Eso por un lado. Por otro lado, lo que quería señalar es, y que es parte de lo que estamos implementando a partir de la aceleración económica, es los anuncios que hicimos el lunes pasado. Los anuncios que hicimos el lunes pasado apuntan en 3 direcciones. En primer lugar, estamos concentrando los esfuerzos y acelerando los procesos de inversión con 2 características. Una serie de proyectos de inversión que son implementados directamente por el gobierno, pero otros que son implementados junto con el sector privado. Y los anuncios que dimos a conocer el lunes
eran para proyectos por un total de 50,000 millones de pesos que esperamos que se estén implementando en los próximos meses. Y la idea es que tengan un impacto inmediato en la economía para que ayuden a paliar el efecto de la desaceleración. No hay ningún secreto allá, hay otros proyectos también muy importantes, pero que toman más tiempo. Los que nos estábamos enfocando el lunes son los que tienen un impacto inmediato en la economía. El segundo punto que nosotros señalamos es a través de la banca de desarrollo y en coordinación con la banca comercial, estamos detonando una serie de proyectos que van a acelerar el financiamiento de la economía. Por ejemplo, en el consumo privado se va a beneficiar a 1.2 millones de personas y el total de estos montos representan varias decenas de miles de millones de pesos. Pero hay un tercer punto que ha sido muy importante, que era, dado que queremos que la actividad económica empiece a dinamizarse desde ahora, lo que estamos haciendo es acelerando las licitaciones del año 2020, se van a estar lanzando en los próximos meses y aunque nosotros no vamos a estar gastando sino el año 2020, las empresas que tengan estos contratos adjudicados lo que van a hacer es, ya con el contrato van a empezar a gastar en inversión, van a contratar trabajadores, a gastar en insumos desde ahora y entonces, aunque nosotros gastamos a partir de enero, el gasto en la economía se va a ver por el lado de las empresas desde los próximos meses, desde este segundo semestre. Un asunto muy interesante que ha sido es que había un cuarto mensaje. Aunque dimos estos tres mensajes, había un cuarto mensaje implícito. Y el mensaje implícito es, estamos haciendo cosas para apoyar la economía ahora. Y ese mensaje implícito me parece que ha sido muy bien recibido por distintos sectores, el sector privado, etcétera. Pero les puedo comentar entre el lunes y ahora dos entes distintos que recibieron el mensaje y que se han comunicado con nosotros. Uno de ellos, una secretaría que dijo, entendí que lo que quieren acelerar es esto, podemos acelerar todavía 20,000 millones de pesos más de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Otro, algunos gobiernos estatales que entendieron el mensaje y dijeron, en algunos de los proyectos que tenemos conjuntos, a lo mejor podemos acelerar este tipo de inversiones. Entonces, me parece que parte del tema lo estamos atendiendo ya directamente con ello. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora quisiera referirme a lo que queremos hacer, pero que no vamos a hacer de manera inmediata. Muy bien. Y aquí quisiera regresar a mi pronunciamiento inicial. La economía tiene una característica cíclica. Siempre tiene periodos de expansión y siempre tiene periodos de desaceleración. Y lo que tenemos que tener es una política fiscal que esté lista para actuar en los periodos de recesión o en los periodos de contracción. Y esto no es ningún secreto, esto es lo que la literatura se llama una política fiscal contracíclica. Hoy no tenemos una política fiscal contracíclica. Tenemos algo muy parecido. Cuando recién estaba llegando, me di cuenta que estaban haciendo algunas preguntas sobre el FEIEP. El FEIEP no es un fondo contracíclico, va a funcionar esta vez contracíclico, es un fondo que cubre las brechas entre el ingreso programado y el ingreso real, pero las brechas entre el ingreso programado y el ingreso real podrían darse por dos razones. Una podría darse porque acá nuestros colegas fueran muy optimistas y pensaran que se iba a recaudar mucho y entonces no se recauda tanto y el FEIEP cubriría eso y eso no tiene nada que ver con el ciclo. Pero podría darse por otra segunda razón, podría ser que la economía se esté desacelerando y que como la economía se está desacelerando, entonces se recauda menos. Si se está desacelerando, quiere decir que hay menos ventas y por lo tanto hay menos IVA, menos impuesto sobre la renta, etcétera. Y entonces, en ese sentido, y solamente en ese sentido, el FEIEP cubre el rol de un fondo contracíclico. Lo que tenemos que hacer es convertirlo de verdad y con reglas muy claras en un fondo contracíclico. Entonces, lo tenemos muy claro, pero lo vamos a dejar pendiente. No va a ser parte del paquete que vamos a enviar ahora al Congreso de la Unión. Va a ser algo de lo que estamos hablando abiertamente, lo estamos hablando con los congresistas, lo estoy mencionando aquí, pero es parte de la agenda de mediano plazo de la Secretaría de Hacienda y es lo que le va a permitir al país paliar en mejores condiciones y con condiciones de gran estabilidad la volatilidad que es natural en el ciclo económico. Y con eso, si quieren... la última ronda, digo, los afortunados que ya tienen al secretario aquí, sería la última ronda, si nos permite, secretario. No, yo en realidad nomás venía de invitado, entiendo que al presidente le hicieron una pregunta hoy y dijo que yo daba una conferencia y entonces aprovechando que ellos estaban acá y
y que dado que soy su jefe no me pueden decir que no vine. Entonces, tienen una o dos preguntas, para mí se las respondo y si no yo sí, más bien me salgo y los dejo que continúen perfecto. con ellos. No, nos vamos con la última ronda, por favor, por respeto a los compañeros. Leonor, por favor. Leonor, a ver, terminamos por respeto a los otros compañeros. Bueno. Toma 3 preguntas y a ver, veamos cómo sale. Nos vamos con Eric Martín, porfa. Eric, allá adelante. Muy buenos días, secretario. Algunas preguntas al respecto, por favor, al FEIP, porque yo creo que hay todavía algo de confusión de cómo lo van a usar, porque el presidente nos dijo, por ejemplo, el lunes que no iban a ocupar al FEIP para necesidades de Pemex, aunque Pemex obviamente es una compañía del Estado, es para estatal. Entonces, si puede confirmar si el monto del FEIP y el señor Gaitán también, si el monto del FEIP que estiman ocupar es de 120 mil millones de pesos o 121 mil millones de pesos como etiquetado en un documento ya público, si es para precisar ese monto y si pueden especificar los tiempos, es decir, las fechas en que van a ocupar o que van a usar al FEIP y si es una preocupación la reacción de los analistas financieros, porque lo señalado por el presidente es que es un fondo que se ocupa en emergencia. Entonces, ¿qué deben de entender esos analistas el hecho de que de los casi 300 mil millones de pesos disponibles en el fondo van a usar más que 100, es decir, más que la tercera parte? ¿Qué señal se toma de eso y si están correctos en estar algo preocupados? Gracias. Tomamos 3 preguntas, ¿no? Si quieres, tomamos. Sí, Jessica Becerra de Reforma, por favor. Hola, buenos días. Subsecretario, yo le quiero preguntar si... ¿Estoy por acá? Perdón, secretario, discúlpenme todos. Yo pensé que la habías promovido, Alejandro. Discúlpenme todos. Yo le quiero preguntar si, aún con las acciones denunciadas, las que acaba de enumerar, existe el riesgo de que exista un crecimiento negativo para el próximo trimestre o para lo que resta del año. De ser así, no sé si hayan ustedes hecho un cálculo de cuánto podría afectar a los ingresos por IVA y ISR, como lo comentaba, al haber menos ventas, puede haber una afectación. Entonces, no sé si lo tengan ustedes considerado. Y también quisiera saber, entonces, cuál es la posición oficial de la Secretaría, cuál sería la opinión oficial, qué les diría a todas estas instituciones que pronosticaron un crecimiento negativo para el trimestre. Gracias. Y terminamos con Juan Luis Ramos del Sol de México, por favor. Gracias, buenos días. Secretario, preguntarle, pues con este crecimiento que se está dando, si prevén, bueno, difícilmente el crecimiento del PIB va a alcanzar el 2% tal vez este año, entonces, estas expectativas, estas metas de crecer al 4%, ¿sí se van a alcanzar o se van a ajustar? Y también insistir en el tema de, pues si bien ya explicaron que no hay un subejercicio del gasto, pues sí hay dependencias que mostraron un menor gasto, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Secretaría de Educación Pública. ¿Esto de alguna manera está teniendo algún impacto en el crecimiento económico? Muchas gracias. Adelante, por favor. Muy bien. Muy bien, las respondo en el orden en las que me hicieron. Y primero, las preguntas que hizo Eric. Primero, el FEIP y los usos del FEIP están determinados por ley. El FEIP se utiliza para cubrir las brechas de ingreso y para ninguna otra cosa. Si en algún momento se quiere cambiar el uso del FEIP, eso requeriría un cambio legal y no estamos planteando hacerlo en este momento. ¿Cuándo, me pregunta, se determina en qué momento se va a utilizar el FEIP? Hacia el cierre del año, cuando estás tratando de determinar el tamaño de la brecha. Eso lo respondió justo hace unos minutos, hace unos minutos Alejandro. Ahora,
más allá de, haces una pregunta específica con relación al tema de Pemex. A Pemex lo hemos estado apoyando de diversas maneras, de manera muy importante a través de la disminución de la carga tributaria. Como te lo comenté hace un par de días, y tal vez el resto de tus colegas no lo conocen, no podemos hacer comentarios y no queremos hacer comentarios de Pemex en este momento, porque Pemex está en el proceso de reporte y ante la SEC y ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y diversos organismos reguladores está en lo que se llama un periodo de blackout, un periodo de veda donde no se hacen transacciones ni anuncios importantes. Ese periodo dura del 19 de julio al 19 de agosto, así es que si quieres el 20 de agosto, si nos volvemos a encontrar, nos puedes volver a hacer alguna pregunta, pero no podemos hacer ningún anuncio relevante para el caso de Pemex que pudiera estar asociado a cualquier transacción. ¿No acabó con su reporte el viernes pasado? El periodo de... No, el periodo de blackout acaba el 19 de agosto. Muy bien. Luego venía una pregunta más, un par de preguntas más. Sobre si las acciones, las acciones anunciadas van en el sentido correcto, ¿no? Y van en el sentido correcto y no creemos que hay riesgos de entrar en una fase de crecimiento negativo en los próximos 2 trimestres. De hecho, lo que estamos esperando es que vamos a tener un crecimiento positivo y probablemente muchísimo más dinámico en el segundo semestre de lo que vimos en el primer trimestre. Ahora, con relación a la última pregunta, que me parece que fue la de Juan Luis Ramos, sobre las metas de crecimiento, hay una distinción muy importante que tenemos que hacer entre los efectos de ciclo y los efectos de largo plazo. La economía está compuesta de dos características. Una es la tendencia, y la tendencia es lo que les da el crecimiento de largo plazo. Y si quisiera ser muy gráfico, uno podría pensar, no sé, la economía mexicana ha estado creciendo al 2.4% desde el año 1993. Eso quiere decir que podrían trazar una línea recta que crece al 2.3. El ciclo es la tendencia que se está moviendo alrededor de ella. Y a veces hay recesiones y a veces hay crecimientos. Entonces, lo que estamos viendo hoy es sobre todo un efecto cíclico. No tiene que ver con el efecto de tendencia. Tenemos que hacer dos cosas. Nosotros lo que tenemos que cambiar es la tendencia, eso sí es muy importante, o sea, tenemos que implementar políticas que lleven a la economía a crecer de tasas de 2% al 4%, pero lo que estamos viendo hoy es una coyuntura cíclica que tiene un número importante de explicaciones, algunas de las cuales son de carácter externo. Solamente para darles algunos números, la tasa de crecimiento esperada para el total de la región de América Latina es de 0.6% para este año. El Fondo Monetario ajustó su cifra de 1.4 a 0.6. De hecho, como están viéndose los números de México, va a quedar un poquito arriba de la media latinoamericana. Hay una serie de elementos todavía de incertidumbre asociados a elementos internacionales, fundamentalmente las tensiones internacionales entre China y Estados Unidos y el Brexit. Pero también, y sí quisiera señalarlo, hay, me parece, elementos que nos hacen ser más optimistas. Hoy a la 1 de la tarde, hora de México, 2 de la tarde, hora de Washington, el Banco de la Reserva Federal va a hacer pública su postura sobre la política monetaria. Más o menos el 80% de los analistas esperan que va a haber una caída de 25 puntos bases en la tasa de interés, lo cual va a ser, al ser una economía central en el concierto global, va a ser probablemente que haya señales de políticas monetarias más acomodaticias en el resto del mundo, lo cual va a bajar el costo de inversión para todos lados. Es una primera noticia que nos parece que es importante. Una segunda noticia o un segundo fenómeno que hemos venido observando con mucho detenimiento, como es natural, es el desarrollo de las conversaciones con respecto a la ratificación del nuevo Tratado de Libre Comercio. Nosotros esperamos que en las próximas semanas estemos llegando ya a un proceso en el que pueda ser muy ratificado. Con eso si quieren... Muchas gracias. Con esto si quieren los dejo yo en manos de mis colegas. En realidad hemos terminado, secretario. Muchas gracias a todos. Les agradecemos su asistencia. Gracias.
Esa es una, ¿y cuál es la segunda? ¿Y la segunda? ¿Cómo van lo de las mesas de trabajo para la quiero- creación anunciada? Quiero, bueno, A ver, si nos... a ver, por favor. La una, otra y ya. Ok, nos sentamos entonces. Leo, vas primero. No, ya la hizo 2 veces, ya la hizo 3 veces. Ok, no, yo le quiero preguntar entonces sobre el pronóstico de crecimiento. Si bien no nos está dando un ajuste del rango, en el informe sí viene que para efectos de los diversos cálculos se ajusta a 1%, ¿no? El PIB para este año. Entonces, ¿ustedes estarían rondando, digamos, el nuevo pronóstico de crecimiento andaría por ahí del 1% o sería más abajo, ¿no? O sea, considerando esto que viene en el propio informe de finanzas públicas. A ver, primero con relación a la pregunta que me hacen en el Universal, más allá de si se entraba o no en una situación de recesión técnica y no se entró en una situación de recesión técnica, lo que nosotros tenemos que atender es el proceso de deceleración. Los pronósticos de actividad económica son mitad ciencia y mitad arte. Yo no voy a pasar juicios sobre ellos, o yo quiero pensar que la mayor parte de las analistas lo hacen con seriedad, algunos son más acertados que otros, por eso frecuentemente el propio Banco de México o Citi lo que hacen es una encuesta de analistas, porque saben que unos están por arriba, unos están por abajo, y eso es lo que... Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer para efectos de ver cómo vamos cerrando el año fiscal, pero también de la preparación del paquete económico, tenemos que estar estimando el nivel de actividad económica, que impacta fundamentalmente a través de diversas variables. Una tiene que ver con cómo esperamos que va a ser el nivel de ingresos asociado a ellos, pero también dependiendo de dónde está el ciclo, impacta, por ejemplo, la tasa de interés y, entre otras cosas, eso determina el costo financiero que estaban preguntando. Entonces, nosotros estamos siempre ajustando los números, siempre hay algo nuevo que aparece en la economía, pero hay momentos muy específicos donde revisamos las cifras de manera importante. Una fue cuando presentamos los precriterios generales de política económica, y la cifra y el momento en donde tenemos que revisar todo es cuando presentemos el paquete económico, y eso será el 8 de septiembre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Es que 1.5